Yo tengo una inquietud que, bueno, durante la semana se fue dando. Y es algo que en realidad no es una inquietud que se me dio en la semana, sino que es una inquietud que tengo desde hace muchísimo. Y esa inquietud es que si el Evangelio no se puede vivir en lo cotidiano, no es Evangelio. O sea, si yo no puedo vivir en lo cotidiano el Evangelio de Dios, no es Evangelio, es una doctrina aprendida. Si yo en la vida diaria me manejo a mi manera, pero vengo a la congregación a escuchar, yo tengo un gran problema porque estoy recibiendo una doctrina, pero no estoy viviendo de acuerdo a la vida que tiene el Evangelio. Entonces, hay que hacer un reset en nuestras mentes para que esto no se transforme en una doctrina. Porque por más renovado que sea el mensaje, si no se vive en lo cotidiano, no es evangelio. Por más que se predique como evangelio, por más que se predique evangelio, si yo no lo puedo vivir en lo cotidiano, termino teniendo una doctrina de vida, que la sumo a todas las doctrinas de vida que tengo habitualmente. Yo no sé si vos estás enterado, pero tu alma tiene doctrinas de vida. Nuestra alma viene con doctrinas incorporadas que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos enseñó la vida, que nos enseñó no, pues yo tuve un jefe que no sabe cómo me enseñó la vida. Bueno, está bárbaro, pero la realidad es que son todas doctrinas que nos fueron inculcando en el alma y vivimos más según esas doctrinas que según la vida que el Hijo se impartió en nosotros. Entonces, ¿y dónde tengo la muestra, no? En la realidad que tiene la iglesia. Yo no digo que este sea el común aquí, pero sí te puedo decir que el común de la iglesia no vive el evangelio. Y lo vemos en la falta de gobierno de la iglesia que hay, en la falta de presencia de la iglesia que hay realmente. Y no estoy hablando de que hagas un curso o te estudies una carrera y te pongas a trabajar como político, ¿sí? Sino que la realidad es que el gobierno no es estar en una banca, en un congreso, sino que el gobierno es la vida del Hijo manifestada en todos los órdenes de la vida. Donde me muevo se tiene que mover la vida del Hijo. ¿Y por qué no pasa eso? Porque incorporamos mucha doctrina y poca vida. Yo no sé si vos conocés personas, yo conozco personas que son un bocho en lo que respecta a lo que el Evangelio debería hacer, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ese bocho se disuelve. Es como hablamos en alguna que otra oportunidad. La iglesia tiene el libro de cómo hacer karate, pero cuando va a la pelea, mirá que me leí todo el libro, ¿eh? Y el otro es karateca de verdad. Y no se asusta con el libro. Mostrame lo que haces. ¿Sí? Entonces, es tiempo, decí conmigo, es tiempo de dejar la doctrina y aplicar la vida. Y eso es fundamental, porque el Evangelio no es algo para el desarrollo intelectual de las personas. El Evangelio no es un desarrollo intelectual. Antes pensabas de una manera, ahora pensás de otra. El Evangelio no es para ser mejores personas. No da principios que se nos dan para ser mejores. Antes era adicto, ahora no soy más, así que ahora soy bueno. ¿Quién mide esa vara de justicia? Antes yo era golpeador, ahora no soy más. Mirá qué bueno que soy. Eso es autojusticia, no es evangelio. Eso es decir que soy bueno porque antes era malo, pero no es evangelio. Eso es parte de una justificación humana. ¿Está mal dejar de golpear? Sí, no está mal dejar todo eso, pero que no sea como una doctrina de vida, sino que sea algo con entendimiento. Decí conmigo, el evangelio no es algo, el evangelio es alguien. El Evangelio es Cristo y el Evangelio es vida y todo lo que toca el Evangelio produce vida. Donde se mueve el Evangelio hay vida. Si donde se mueve el Evangelio no hay vida es porque tengo doctrina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar el Evangelio? No, profundizar en el conocimiento de Cristo para que donde toque haya vida. No te veo muy convencido.
La creación, amados, decí conmigo, la creación clama por esa vida que te fue impartida en Cristo. Por eso dice, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la creación está muerta sin Cristo. Entonces clama por la vida que nos fue impartida como iglesia. Tenés una vida que verdaderamente es sobrenatural y no es para andar, vamos a hacer el evangelio sobrenatural. No, si el evangelio es sobrenatural, no hay que hacerlo. No hay nada más sobrenatural que un espíritu muerto y que ahora tenga vida. O sea, eso es lo sobrenatural del evangelio. Y donde se mueve el evangelio, se supone que tiene que haber vida. Si no hay vida, es por una sencilla razón, tengo doctrina. No es que tengo pecado, que como hablamos varias veces, que mis antepasados me han dejado así como estoy. No, hay una realidad. No hay vida, hay doctrina. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, toda la doctrina que tengo, la tengo que transformar en vida. ¿Cómo? Pasándola por la cruz. Es simple. Bueno, es simple. Debería serlo. Esa vida que clama la creación demanda que el evangelio que nos fue dado se dé a conocer. Amado, no necesitamos saber mucho. Necesitamos expresar, aunque sea lo poco que vimos de Cristo. Si algo nos fue revelado, expresa eso. No te volvás loco tratando de saber mucho. El mucho estudio fatiga de la carne, decía Salomón en su ocaso. Él sabía todo, pero de repente dijo, la verdad que me di cuenta que no hay fin en saber muchas cosas. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo que él estaba diciendo, hacer idolatría del saber, como hice yo, no tiene sentido. El fin de todas las cosas, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. ¿Y qué guardar los mandamientos? ¿Los 10? No, todo lo que el Padre va hablando en este tiempo. Así que, amado, amada, el Evangelio es vida, es vida. Te lo voy a decir hasta que te salga por las narices, es vida. Si te sale por las narices usa pañuelo pero es vida. El Evangelio se tiene que dar a conocer. Y hay un problema cuando hay mucha doctrina y poca vida. El Evangelio, al no darse a conocer, queda escondido. Y cuando queda escondido, la creación que está esperando ese evangelio, la creación no lo recibe. Y ahí es donde decíamos recién que tenemos una enorme responsabilidad, y es expresar la vida que tiene el evangelio. Pero el evangelio fue estratégicamente escondido en un solo lugar, en Cristo, porque Él es el evangelio. Y todo fue escondido en Él. En Cristo, el Padre escondió estratégicamente un camino, para que ese camino no sea revelado a la sabiduría humana, para que ese camino no sea revelado al alma, para que ese camino no sea revelado al gran estudio de la Biblia. Ese camino solamente se puede conocer a través de una cruz. Ese camino solo se puede conocer en Cristo, no en Jesús, en Cristo. Porque Jesús fue antes de la cruz, pero después de la cruz fue Cristo. Y en Cristo solamente se puede conocer el camino estratégicamente escondido que el Padre puso en el Hijo, y es para que nosotros lo transitemos. Y decir conmigo, para ese camino no necesito nada, porque todo fue dado en Él. Nosotros somos la expresión de un camino estratégicamente escondido. ¿Cuántos saben que Él dijo, yo soy el camino? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Quien transita el camino vive la verdad y vive la vida, aunque tenga situaciones que a veces que parece que es mentira y a veces parece que no tiene vida. Pero el que está en Cristo ya transita en ese camino. Ahora, si lo querés y lo quiero vivir en plenitud, necesitamos conocer algunas cosas sobre ese camino. Dice 2 Corintios 4, 3 al 5. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, en otras versiones dice velado, ¿sí? Hay un velo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, perdón, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues no nos predicamos a nosotros mismos. Uno de los grandes velos del Evangelio es contar más sobre lo que Dios hizo con nosotros que sobre el Hijo. Ese es uno de los grandes velos que no permiten el conocimiento de Cristo a las personas. Hablamos más de lo que Dios hizo con nosotros que de lo que hizo Cristo. ¿Y está mal? No. Cuando hay una cuestión de empatía, no está mal. El problema es cuando se transforma en idolatría de mi testimonio. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. No me predico yo, porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. A Cristo, nosotros. El gran problema del Evangelio que se ha transformado en un testimonio vivo del hombre y no un testimonio vivo de Cristo. Por eso está velado. Por eso no hay gobierno de Cristo en las personas. Por eso la vida no se expresa. Fíjate que el Señor, cuando sanaba a alguien, una de las cosas que les decía, y yo creo que se lo decía así, lo que pasa que Reina y Valera eran muy poetas, cállate la boca. Te sané, cállate la boca. Alguno que otro le decía, anda a mostrarte al sacerdote. Pero no se hacían reuniones para decir, bueno, el Señor sanó al ciego, vamos, un aplauso al Señor. Porque lo que a él le interesaba no es que se sepa lo que él hacía, sino quién era. Y él es la vida. Pablo es claro, si nuestro evangelio está escondido, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice clarísimo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Bueno, les voy a contar la anécdota que yo tuve. El otro día hablábamos con Marcelo, estábamos charlando, y decíamos que la realidad es que el testimonio nuestro, o sea, lo que me pudo haber pasado a mí, no quiero, este no es el tema de hoy, pero es bueno que lo podamos explicar. Lo que me pudo haber pasado ahí, a mí está muy lindo, pero a Fernando capaz que no le sirve lo que me pasó a mí. No, no sabés, Dios me sacó de las drogas. Y yo no me drogué nunca. Y no, pero Dios me sanó. Y yo no estoy enfermo. O sea, hay cuestiones que tapan el conocimiento de Cristo. ¿Por qué hacemos más hincapié? En un primer tiempo, cuando somos niños y queremos contar lo que Dios hizo con nosotros, está bueno. Pero tiene que haber un momento, decirle al de al lado de madurez. Y la madurez se adquiere conociendo a Cristo. Porque, a ver, ¿cuántos contaron el testimonio de que le fue mal? No, yo fui a la iglesia y nada, che. Entonces el pobre tipo se siente frustrado porque no tiene nada para contar. ¿Y qué hizo con vos? Digo, no, yo nada más entendí que Jesús es el Señor. Que Él es el que gobierna por sobre todas las cosas. Que Cristo es la preeminencia. Que Cristo es la primicia. Que Cristo es el Hijo. Que Cristo es la vida. Que Cristo es el amor. Que me sacó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Pero nada más entendí eso. Yo no tengo un testimonio tan grande como el tuyo. Así que se me complica predicar el Evangelio. ¿O no? ¿A quién no le pasó eso, de frustrarse? Porque yo tenía gente que me dijo, Dios me hizo y Dios hizo. Y yo desde que pisé la iglesia me fundí. Así empezaba mi testimonio. Perdí todo. No me quedó nada. Así era mi testimonio. Y me daba vergüenza porque todo era, oh. Y es más, ¿sabes lo que ha generado eso? La cultura del testimonio. Gente que ya era, y te contaba el testimonio, te contaba el doble por las dudas. Por si, como no le creías, yo te tenía que, ¿viste? Esto es como el que se va a tomar un café un día a un lugar y lo tratan mal. No sabés, me trató mal el mozo. Ah, qué bueno. No, a mí no. No, pero aparte de tratarme mal, me tiró el café encima.
Ah, mirá qué loco, bueno, capaz que tiene un mal día. No, no, pero aparte de tirarme el café encima, me pegó una trompada. O sea, empezamos a agrandar lo que pasó para que el otro me crea. Y que encima haga empatía conmigo. O sea, queremos convencer a la gente de que Dios hizo cosas, está muy bien, pero por ahí la gente no está tan interesada en lo que hizo con vos y tampoco está interesada en que haga algo con él. Ahora, cuando predicamos a Cristo desde la vida, ahí es otra cosa. Porque ojos se abren, vida es impartida en las personas. Por eso Pablo no estaba, no saben, yo era un asesino. Decime dónde contó su testimonio Pablo. 2 veces y ante el rey Agripa, porque había que contarlo. Porque el rey, cuando hablaba, había que obedecer lo que el rey pedía. Pero nada más. Y Pedro diciendo, no, yo era pescador y me fundí. Y encima este que me sanó la suegra, mirá lo que hizo. Si alguno tenía un mal testimonio era Pedro. Amado, decirle al de al lado, prediquemos a Cristo. Pero Cristo hay que conocerlo. Ya está impartido, ya es la vida en nosotros, es el camino estratégicamente escondido por el Padre, pero se lo conoce por causa del entendimiento de la cruz. Decí conmigo, el Evangelio es un camino estratégicamente escondido. ¿Para qué? Para que no se revele al alma, sino al espíritu. Por eso es difícil conocer el camino estratégicamente escondido por el Padre. Él tuvo la decisión. Por eso el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados son los que creen sin ver. Y eso es más que, hermano, tenés que tener fe, porque Tomás no la tuvo. No, eso es, amados, no esperen el resultado para someterse. Me cuesta ver a Cristo porque estamos esperando resultados. El alma necesita ver, pero no ver que Dios haga, ver, necesito ver, palpar. Y Dios te dice, sometete. ¿Me querés ver? ¿Me querés conocer? Sometete sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero evangelio. Me someto y no espero nada a cambio. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo? Se sometió por amor sin esperar nada a cambio. ¿O vos creés que él no sabía que la humanidad lo iba a rechazar? Pero él no esperó los resultados. Lo único que hizo fue obedecer al Padre. Cuando obedezco sin esperar resultados, Cristo empieza a serme revelado. La fe, amados, no espera el resultado para someterse al Padre. La fe camina en lo consumado por el Hijo sin esperar el resultado adelante. Es un cambio de chip. Decile al de al lado si querés. Es un cambio de chip. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo doctrina y que me fue revelado? O sea, que no tengo nada más que doctrina. No es malo tener doctrina. Si no es malo, la doctrina es la baranda para no irnos o caernos para un costado o para el otro. No es malo tener doctrina. El problema es que la doctrina no sea superior al dador de la doctrina. ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó a los fariseos. La doctrina fue superior. Ellos creyeron que iban a entrar por la doctrina, pero la realidad es que entraron o no entraron, se entra por el Hijo. Él es la puerta y la puerta es muy angosta. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de que nada nuestro le sirve al Hijo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que el Evangelio me fue revelado? ¿Cuántos quieren saber si le fue revelado o tienen doctrina? Además de mí. Porque voy creciendo en humildad. No crezco en arrogancia del saber, crezco en humildad. Más evangelio revelado
más humildad tengo y expreso y manifiesto. Y no quiere decir que ande por la vida así. Quiere decir que tengo seguridad que me da el Padre, pero sé que si el Padre me saca el piso, no me puedo agarrar de nada. Yo no miro más a la gente por arriba del hombro. Yo ya no miro más a otros como inferiores a mí mismo, sino que los miro como superiores a mí mismo. Ya no descarto personas, porque todos tienen una porción de Cristo y los necesito. Cuanto más revelación del Evangelio tengo, más humildad empiezo a expresar. Pero no porque, y ahora vamos a hablar de algo, no falsa humildad, humildad, de verdad. Entiendo que nada es mío, entiendo que todo es de Él, todo es por Él y para Él, y que yo camino en esta tierra por gracia, y que todo el que está a mi alrededor es una persona tan importante como yo. Empiezo a ver la palabra desde la humildad. Y en humildad específicamente hacia qué voy creciendo. Hacia la palabra. Yo cada vez me someto más a la palabra. La palabra gobierna más cada día mis palabras. Entonces, cuando yo voy a meter mis palabras adelante, la doctrina, está la humildad de la palabra. Ante la palabra. Humildad es muy parecida a apariencia de humildad. Y es bueno que la identifiquemos. ¿Para qué? Para que si hay apariencia de humildad en mí, yo me haga un diagnóstico y pueda decir, che, acá hay apariencia, acá voy bien, pero acá hay apariencia de humildad. Y cuando hay apariencia de humildad, ¿sabés lo que tengo que hacer? Salir corriendo de ahí. E irme corriendo a la palabra para que vivir en la humildad del Hijo. Porque la apariencia de humildad me va a dejar siempre tirado al costado del camino. Porque Dios no negocia con la apariencia de humildad. Dios trabaja en la humildad del hombre ante la palabra. Apariencia de humildad. ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cuántos quieren identificar la apariencia de humildad? Apariencia de humildad es humildad hasta que me molesta la palabra. No, vos lo ves a la persona humilde, tranquila, no hace nada. Ahora, cuando vino una palabra que confrontó con sus creencias, ahí vemos si hay apariencia de humildad o humildad. Y acá no es para juzgar, sino para que nos podamos examinar. Cuando viene la palabra que no me gusta, no la que me gusta. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Ah, que amén. Sí, eso no es humildad, eso es tener ganas de salir del pozo en el que estoy. Pero cuando viene la palabra y nos confronta y nos dice, mirá que para tener mayor revelación se necesita una cruz. Y vos estás demasiado creído y afirmado en tu propia justicia. No niego que moleste. Puede decir, golpecito, pero ¿qué hago después? O sea, una cosa es la humildad y otra cosa la apariencia de humildad. Cuando la humildad está a flor de piel, molesta, pero uno se somete a la palabra. Así que ahí estamos identificando. Yo sé que todos están pensando en alguien. Sé que todos están pensando en alguien, en sí mismo. Sí, todos estamos pensando en nosotros. Nadie está pensando en el de al lado, ni en el de enfrente, ni el pariente. ¿Qué necesito entender? Que Dios no necesita nuestros inventos para expandir la palabra. Dios no necesita de nosotros para expandir la palabra. Necesita humildad para obedecer la palabra. Para que la obedezcamos. No necesita de nuestros inventos. Hay cada invento doctrinal que se hacen para alcanzar más gente. Eso ya es disfrazar las ganas que tengo yo de lo que Dios tiene ganas de hacer. Decí conmigo, necesito salir de los inventos. Dios no inventó, no puso al hombre en la tierra para que el hombre empiece a inventar.
lo puso en la tierra para que el hombre obedezca. Porque si el hombre no obedece exactamente, Dios no se puede manifestar con exactitud. Por eso necesitamos entender, Dios no necesita nuestros inventos para expandir la palabra, necesita humildad para obedecerla sin diluirla con nuestras propias palabras. ¿Se entendió? ¿Sí? La palabra tiene un peso, decí conmigo, la palabra tiene un peso, tiene una medida, tiene una profundidad y tiene una presión. El peso, la medida, la profundidad, pero te tienen que avisar que también tiene una presión. La palabra viene con una presión. Y esa presión a veces es muy potente, es muy poderosa. Dice que cuando el pueblo de Israel tenía que ir a recibir las tablas de la ley, le dijeron a Moisés, andá vos, porque no nos vamos a acercar a ver si todavía cuando Dios hable nos morimos todos. Claro, porque la palabra tiene presión. Señor, hablame, no me hablas nunca, es que te mato si te hablo. Te parto en 8 pedazos, pero no porque sea malo, sino porque a veces queremos que Dios nos hable al alma. Cuando vos y yo oramos desde la necesidad, desde el gobierno de la necesidad, le estamos diciendo a Dios, háblame al alma, y si Dios te habla al alma, te rompe, te destroza. Por eso nunca ores desde la necesidad, siempre desde el espíritu, porque el espíritu sabe diluir, o mejor dicho, más que diluir, absorber la presión de la palabra. Dice que la voz es como trueno. Y nosotros escuchamos el truenito acá. Escuchá el trueno donde se origina. No te deja sordo, te revienta los oídos. No sé si alguna vez estuviste cerca de una turbina, de un avión. ¿Sí? Si estuviste cerca, vos viste el... Bueno, un trueno es potenciado por muchos, multiplicado por mucho. Lo mismo pasa con la voz de Dios. Señor, hablame, en mi necesidad estuviste y me hablaste. No te habló Dios. Te habló la canción, el que te estaba hablando ahí, pero no te habló. Dios no habla desde la necesidad. Porque si habla al alma, nos revienta. Decí conmigo, la palabra es, no me necesita para ser. Y ahí hay un gran conflicto que tenemos y nos vamos a meter en un lío. La palabra tiene potencia, tiene su manera de ser expresada y, como dijimos recién, su presión. No necesita de la potencia que le dé yo, no necesita de que yo sea un gran expresador de la palabra, no necesita nada de mí, la palabra es. Hermanos, Dios nos necesita. Muy arrogante es eso. Dios tiene ganas de necesitarnos, pero no es que Dios nos necesita. ¿Se entiende la diferencia? Estamos reventando la falsa humildad. O sea, si hay falsa humildad en nosotros, le estamos pegando, y si no, le vamos a ir a contar a alguien acerca de la falsa humildad. ¿Por qué es tan importante diferenciar la humildad de la falsa humildad? Por una sencilla razón. Dijimos que la palabra tiene una ¿qué? Dije varias cosas, pero vos te quedaste con la presión nada más. La palabra tiene una presión, sí, tiene una presión. La falsa humildad no resiste la presión de la palabra. Cuando viene la prueba de la palabra, cuando viene el peso completo de la palabra, la falsa humildad se va. Porque no resiste el peso de la presión. No es que es malo, no es que es rebelde, no resistió la presión de la palabra. Porque en vez de ser humilde a la palabra, termina, o se va o se enoja, están las dos. Y se enoja y lo tenés con cara de enojado todas las reuniones. Porque está con la presión. ¿Por qué? Porque la falsa humildad no resiste la presión. ¿Qué viene a hacer Dios? A destrozarnos la falsa humildad.
Decí conmigo, la palabra fue diseñada para vivirla por la gracia. No por mis inventos, no por mi manera de pensar, no por mi doctrina, no por todo lo que aprendí, es por gracia. Si a Dios se le ocurrió permitirnos acceder a una palabra, es solo por gracia. No hay manera de que me pueda jactar. No, porque yo oré mucho y Dios me habló. No, no te habló porque oraste, te habló porque tuvo ganas de hablarte. Qué bueno el tiempo de oración que reservaste, pero no tiene nada que ver tu oración con la respuesta de Dios. Dios tenía ganas de responderte ese día, no fue porque fuiste a orar. Te hubiera respondido caminando por la calle. Pero qué bueno que tuviste la disciplina de ir a orar. No estoy en contra de orar. Lo que estoy en contra es de jactarme de que porque oré Dios lo hizo. O nunca te dijeron, yo oré mucho para que vos estés acá. ¿A cuánto le dijeron eso? ¿Y cuántos dijeron eso? No, tranquila. Claro, no, Dios tenía una agenda, tenía un momento, tenía un tiempo, la persona apareció cuando tenía que aparecer. Qué bueno que estuviste dispuesto a notificárselo, a notificarle la verdad, pero la realidad es que ni fue, vos no estás acá porque te predicó alguien, no estás acá porque alguien oró por vos estás acá porque no te eligió nadie, te eligió Él. No me eligieron ustedes, yo los elegí. O sea, decí conmigo, no le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí. Simple. No, porque yo te gané para Cristo. Mostrame los clavos, campeón. Claro. Vamos a ganar las almas. Y Dios dice, a ver cuántos van a ir a la cruz. Claro. Él ganó el mundo. O no dice vencí al mundo. Ahora nosotros vamos y notificamos acerca de esa victoria. Pero amados, no nos jactemos de nada. Yo quería terminar hoy, me parece que voy a terminar el domingo que viene, porque ni para el miércoles llego. La presión de la palabra solo se soporta en humildad, siguiendo exactamente las indicaciones de la palabra. Es muy exacta la palabra para que nosotros le pongamos nuestro. Si yo le pongo yo a la palabra, termino no soportando la presión de la palabra. Y cuando la palabra nos es entregada, la palabra, tenemos que entender que tiene que ser, amado, Dios da una palabra para que sea como cuerpo llevada a la práctica, no para que sea llevada a la práctica por mí, individualmente. Porque por mí individualmente es la arrogancia de creer que Dios me dio la palabra a mí. Y Dios me la dio como miembro de un cuerpo, no como miembro de un ente autárquico que soy yo y yo y yo y yo y yo. Decí conmigo, un indicador de falsa humildad es querer hacer la palabra solo. Ese es un indicador de falsa humildad. Acá estamos sirviendo al Señor, en lucha y prueba, y contra viento y marea, y vamos todos, y ya y la sola y el viento, y sucundún, le manda cualquier cosa a la palabra. La palabra es como cuerpo, en el cuerpo, y para expresar el cuerpo. Si yo pongo, ¿cuál es el material más pesado en la construcción? ¿El concreto? Si yo pongo el concreto, a sostener, un bloque de concreto a sostenerlo, nada más que entre Alberto y Fernando, ¿sí? Se van a... Bueno, hasta ahí llego, ¿sí? No se crean que soy... Empieza... Ahora, si se le suma Hernán, me le sumo yo, se suma Alejandro, se suma Eduardo, se suma Ariel, vamos sumando todo. La presión del bloque de concreto, ¿va disminuyendo o no va disminuyendo? Bueno, la palabra es un bloque de concreto, que cuando la quiero yo solo para mí, ¿vos querés para vos solo? Listo, tomá, soportala. Ahora, cuando entiendo que es como cuerpo, es mucho más fácil de sobrellevarlo. ¿Estamos claros? Entonces entender que la palabra se da al cuerpo, no a mí individualmente, aunque me hayan hablado a mí, pero es para ejercerla en el cuerpo.
Uno de los indicadores más notorios de la falta de humildad, o de la falsa humildad, porque no es falta de humildad, es falsa humildad. Porque si faltaría, bueno, es arrogante que va a ser, pero es falsa humildad. Es que la persona no deja que le administren la dieta. Es un indicador de la falsa humildad. Que la persona no deja que le administren la dieta, no deja que le digan esto no. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios tiene que dar explicaciones? Decí conmigo, no. No. No hay ayuno que torza el brazo del amor de Dios. Entonces, esa falsa humildad dice, todo ok con la palabra, está todo lindo, está todo bárbaro, qué lindo, pero yo sé lo que tengo que comer. ¿A quién le pasó? Qué bueno los sinceros en este lugar. Yo sé lo que tengo que comer, yo sé lo que tengo que escuchar. Dios y yo sabemos. Te habla más que al hijo el padre. Esa persona está en el estado más puro de la naturaleza adánica. Porque Adán era caprichoso, inmaduro y arrogante. ¿Ustedes no saben cuál fue el gran problema de Adán? ¿Cuántos saben el gran problema de Adán? No saben. Yo tampoco, pero el gran problema. Yo sé que hubo un gran problema. ¿Y saben cuál fue? No se dejó administrar la dieta. De todo comer, de este no. Ah, listo, voy a comer de este. ¡Cabezón! Te dicen que de este no. No, pero Dios no sabe tanto como yo. Por eso voy a comer de este. Y ahí tenés la iglesia, hablando de Paulo Coelho, de los toltecas, de los mayas. Ahí tenés la iglesia que tenemos de psicología. Es la iglesia que tenemos. No estoy hablando de abundante gracia. Ustedes son todos santos, puros, dignos, obedecen la palabra, van al frente con la presión, todos juntos como equipo, como cuerpo. Pero sí conocen gente que seguramente no se deja administrar la dieta. Y vos decís, ¿qué haces leyendo esto? No, porque a mí me sirve para mi intelecto. Una cosa que estudies una carrera está muy bien, pero otra cosa que vos quieras vivir la vida del hijo con materiales que el padre no te dio. No sé si tienen todos en mente la historia cuando David, el rey David, fue a llevar el arca de nuevo a Jerusalén. No sé si todos la tienen. El que no la, ¿cuántos no conocen esa historia? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, váyanse, después yo les cuento. No. Después les vamos a... Pero más o menos voy a tratar de resumirla esa historia. El rey David va a buscar el arca del pacto, va a recuperar el arca y decide llevarla de nuevo a Jerusalén. ¿Y qué hace David? Dice, ¿cómo la llevamos? Metela en un carro ahí, metele un par de burros al carro y vamos con el arca. Claro, metieron el arca arriba porque era el rey. Lo que decía el rey había que cumplirlo. Metieron el arca arriba un carrito y empezaron a ir. Claro, él dice que los burros tropezaron, el carrito se movió y el arca se cayó. Todo lo dije en versito. Y el arca se cayó. Cuando se está por caer el arca, aparece un hermano. De esos que tienen muy buena voluntad. Esos hermanos voluntariosos que siempre están ahí. Y agarra el arca. Yo no permitiré que se caiga, dijo. Y agarró el arca. Y cuando agarró el arca, hizo... Pero tenía buena voluntad, che, el hermano era re bueno. ¿Por qué no dejó que se caiga el arca? Yo voy a ayudar a que la presencia de Dios no se pierda. Desapareció Usa de la tierra. Y David dijo, me parece que en algo le erramos. Algo hicimos mal. ¿Por qué no me trae a ver cómo era el tema? Entonces, bueno, le traen el libro y dice en el libro que había que llevar el arca en los lomos de los levitas, y bueno, da toda la indicación de cómo llevar el arca. A veces, el voluntarismo evangélico nos hace hacer cosas
que terminamos peor que antes. Y no porque terminamos peor que antes porque Dios nos desordena para ordenarnos. Terminamos peor que antes porque queremos meterle nuestro a la palabra. Tiene un diseño. Mira, si hay algo que yo te puedo dar como consejo, si lo podés aceptar, no le metas mano a lo divino porque vas a terminar como Usa. No le metas mano a lo divino. Si Dios te dio una palabra, llévala a la práctica de la manera exacta. La palabra no es para el hombre, la palabra es para el cuerpo. El hombre es un miembro para desarrollar esa palabra como cuerpo. Y como cuerpo tenemos que trabajar justamente como equipo. Y en el equipo hay diferentes responsabilidades. Déjate administrar la dieta. Porque si no estás viviendo en falsa humildad. Lo de USA terminó siendo voluntarismo con una humildad falsa. No somos colaboradores para hacer lo que nos parece, somos colaboradores para hacer lo que Dios envió a hacer a través de la palabra. Por eso todo concepto personal tiene que quedar a un lado. Y aunque tenga razón, es bueno someterme primero a la palabra y que la razón después me la dé la palabra. Y si no me la da, listo, menos mal que no usé la razón a la hora de vivir el Evangelio. Pero estábamos con Adán, no sé por qué Usa apareció en escena. Adán no se dejó administrar la dieta. Amado, yo te voy a dar ¿cuánto tiene un segundo consejo? Te estoy hablando de consejo, no estoy hablando de palabra, para que sea consejo y vos hagas lo que puedas hacer con el consejo, porque si es como palabra y no lo obedeces, vas a tener un problema. Por eso prefiero darte un consejo. Nunca, decí conmigo, decíle al lado, así no lo digo solo, nunca te fíes de alguien que come lo que quiere. Te va a traicionar. Adán fue un traidor al propósito eterno. Y alguien que está dispuesto a traicionar el propósito eterno puede traicionar cualquier cosa. Nunca te fíes de alguien que come lo que quiere. Son personas que se sirven de la gracia, pero no viven en ella. Por eso la Biblia los define como personas que tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Esas personas no necesitan las gracias ministeriales, no necesitan al cuerpo, no necesitan pastores, no necesitan apóstoles, no necesitan profetas. A mí me habla el Espíritu, sí, es verdad. Pero según Efesios, Dios constituyó las gracias ministeriales para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando yo entiendo que la palabra la utilizo o me fue dada para desarrollarla como cuerpo, entiendo que las gracias ministeriales están para administrar la palabra para que no me indigeste. Entonces, cuando esas personas viven de acuerdo a sus propias palabras, esas personas lo que están diciendo es que no necesitan un pastor, no necesitan un periodista, un informador, alguien que les informe, que les dé novedades, ¿sí? Pero no necesitan un pastor. Yo me he tomado el trabajo de que cada vez que viene una persona a hablar conmigo, y bueno, lo mismo hacemos con Sandra y se lo he dicho a los administradores, preguntale en carácter de qué quiere que le hables. Porque si es como pastor, vos tenés una llave para destrabar. Quizás tengo una llave del Padre para destrabar algo que va a pasar. O que está pasando. Pero si te la tengo que dar como pastor, tenés que saber que va a venir la palabra con una presión. Va a venir con una profundidad, con una anchura, pero va a venir con una presión. Ahora, por eso a veces doy a elegir, porque si te la doy como pastor, sabes que va a venir una presión y esa presión la tenés que sobrellevar como cuerpo, o sea, que la palabra se obedece. Ahora, si no, prefiero dártela como un compañero de batalla. Y está muy bien también. Y está muy bien también. O sea que yo tengo que evaluar cómo quiero recibir la palabra. ¿Estamos claros? ¿Hasta acá? ¿Qué necesitas, pastor o periodista? Soy las dos cosas. ¡Ah, qué casualidad! Ahora, cuando las personas necesitan periodistas,
eso explica el motivo por los cuales las personas no maduran. Porque necesitan periodistas, gente que le informe. Adán constantemente está buscando la novedad, la novedad, la novedad. Prende crónica todo el día, sangre. Eso es lo que necesita Adán. Hay algo que todos sabemos. ¿Cuántos quieren entrenar humildad? Arrogantes. Los enganché a todos. Para entrenar humildad, amados, hay algo que todos sabemos, pero que es necesario vivir para entrenarnos en humildad. Y voy a ser claro, me dan unos 2 horitas más. Decí conmigo, la palabra es de Dios, no es mía. Qué bueno que lo sepamos, qué bueno que lo vivamos. Dios me dio una palabra, no, Dios dio una palabra, nunca salió de Dios la palabra, o sea, nunca dejó de pertenecer a Dios, por más que yo la haya oído. Por más que Él me haya permitido recibirla, no quiere decir que sea mía, sigue siendo de Él. Tiró la caña, clavó el anzuelo, pero nunca lo sacó. Sigue siendo la palabra de Él y yo necesito depender de Él para que la palabra se lleve a cabo. Muchas personas dicen, esto yo lo sé, y qué bueno que lo sabemos, pero qué bueno que lo vivamos, porque por más que sea una palabra personal, sigue siendo una palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Es de Él. Dios me notifica la palabra, pero no me la da para que la haga mía. Haga suya la palabra. ¿A qué estamos jugando? La palabra no es mía. Agarre la palabra y llévesela. ¿A dónde? Si sigue siendo el Padre. ¿Nunca te mandaron a llevarte la palabra? Te estaban enseñando a robar. Y Dios dice, me quieren afanar la palabra, está loco esto. Está todo loco. Las personas, no nosotros que somos seres sobrenaturales, pero las personas suelen transformar la palabra en algo suyo, en algo para ellos. Y esto explica el motivo principal por el cual a las personas se les complica obedecer la palabra. Porque si es mío, decí conmigo, si algo es mío, lo puedo manejar y lo puedo descartar. Por eso es tan fácil en la iglesia decir, ¡me voy! Claro, porque es tuyo. Entonces lo suelto. Pero cuando es de Dios y yo tengo el entendimiento y por la revelación del Espíritu entiendo que es de Dios, yo sé que solamente soy un partícipe necesario en la expresión de esa palabra, pero nada más. Él me permite compartir la palabra. Pero todo lo demás sigue siendo de Él. Sigue siendo, decí conmigo, sigue siendo de Él. Esta declaración que vamos a hacer nos va a liberar de un montón de cosas y ojalá que lo podamos vivir. ¿Sí? Yo no digo ni oro al Padre, digo ojalá. Es un ruego mío nomás. Decí conmigo, somos dueños, somos administradores, no dueños. Yo soy administrador de la palabra, no soy el dueño. Administradores de los misterios de Dios. Nunca dijo que son nuestros. Ese fue el gran problema de la iglesia. Y nos explica un montón de cosas. ¿Qué hace la falsa humildad? Agarra la palabra y es de ella, pero la humildad es la palabra sigue siendo de Él. Y yo vivo por la palabra. Esto explica un montón de cosas. Explica por qué tanta controversia a la hora de ofrendar. Explica por qué tanta controversia a la hora de congregarnos. Explica por qué tanta controversia a la hora de ser obedientes exactos a la palabra. Hay un montón de cosas que explican esto. Porque es el evangelio mío. Y no es mío.
¿Cuántos escucharon hablar a alguien que dijo, mi Diosito? Mi Diosito. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El dueño. ¿Cuántos quieren ser dueños de la palabra? Ahora no quieren. Yo te voy a explicar cuál es la contra de ser dueño de la palabra. El dueño participa de los beneficios, pero también de las pérdidas. Por eso Dios, como buen padre que es, sabe que no estamos nosotros para participar de las pérdidas. Él participa de las pérdidas. El dueño participa. Ahora el administrador, el empleado, quien ha sido contratado para un servicio, siempre participa de las ganancias. El dueño no le puede decir al empleado, bueno muchacho, no hay para pagar, así que vamos a participar de las pérdidas, ¿no? Si hay algo que se rompe en la cabeza, los buenos dueños de empresa, ¿sí? Los dueños de empresa que realmente apuestan a los empleados, es cómo le pago el sueldo a esta gente. Y el empleado cerró la puerta y se fue a la casa y lo único que está esperando a fin de mes es tener ganancia del trabajo que hizo. Pero el dueño se rompe la cabeza. Amado, conviene ser administrador y no dueño. Porque el dueño participa de las pérdidas. Y esto explica por qué tantas pérdidas innecesarias. Porque hemos hecho de la palabra algo nuestro y no es mío. Ahora, cuando soy administrador, participo de las recompensas que el dueño ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, decí conmigo, conviene ser administrador. Porque en los costos está contemplado el sueldo del administrador. Y no sé si voy a terminar hoy. Sí, voy a terminar hoy. Decí conmigo, si querés, Dios se creó un instrumento para que su palabra pueda ser transmitida. Él se creó un instrumento para poder darnos su palabra y que su palabra no nos rompa. Se llama gracia. Él mismo se creó un instrumento porque Dios no nos podía hablar sin matarnos. Entonces inventó la gracia para poder hablarnos de una manera que lo podamos entender. Ahora, ¿qué pasa con el que no vive en la gracia? Tiene un gran problema. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Entonces no puede vivir la palabra porque está viviendo como un... Decilo vos. Pero el que vive en la humildad, la vive. De alguna manera u otra la vive. La experimenta. Decí conmigo, sin la gracia, Dios no se podría comunicar conmigo. Pero por causa de la gracia, Él mismo decidió comunicarse. Sin comunicación no había manera de que podamos obedecerlo. Amado, ¿cómo hago yo para darle una orden a un empleado si no me comunico con él? No digo que Dios nos tiene como empleados, pero es para graficarte el ejemplo. ¿Cómo le hablo a alguien que necesito que me alcance algo si no le hablo? La gracia es el instrumento que Dios se creó para hablarnos. Sin la gracia no habría manera de obedecerlo. Por eso te pido, por favor, no te corras de la gracia. Ya fíjate que como arranqué. Oro al Padre, ojalá, y ahora ya te pido, por favor. No te corras de la gracia, porque no hay manera de obedecer a Dios sin la gracia. Mata todo resquicio de falsa humildad que hay en vos y yo en el que hay en mí. Porque sin la gracia es imposible poder obedecer a Dios. Y si Dios no me habla, ¿quién me está hablando? Y digo que me habla Dios. Ver la gracia solo como un regalito. Yo le pregunto a cualquiera, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido. Bueno, regalo del Padre. Si yo veo la gracia nada más que como un regalito, me quedo en un estado casi de prenatal. Soy menos que niño. Necesito ver la gracia. Dios no se podría comunicar con nosotros si no fuera por la gracia. La gracia permite que lo eterno, que es la palabra de Dios, irrumpa en lo temporal que somos nosotros sin romperlo. Eso es lo que permite la gracia.
que en lo eterno irrumpa en lo temporal, se meta sin romperlo. Y vos decís, ¿para qué? Es simple, amado. No nos sacó del mundo para que nosotros afectemos al mundo. ¿Pero con qué? ¿Con cantitos? ¿Con canciones? Hoy a la mañana estaba viendo una congregación que está todo bárbaro con ellos. Están en Buenos Aires y en varias partes del mundo. Pero lo único que hacen es cantar. ¿Cuándo afirmamos en la fe a la gente? ¿Cuándo afirmamos en la madurez para ser instrumentos de gobierno? Eso es lo que necesitamos. No necesitamos lindas reuniones. Necesitamos afirmarnos con el entendimiento de que somos un instrumento de gobierno. No nos dejó en el mundo para que lo afectemos con buenas ideas. Es con su palabra. Es con su palabra. Decí conmigo, nos dejó en el mundo para penetrar las tinieblas y afectarlas con la luz. Y la única luz es la de su palabra. ¿Sabe por qué no afectamos? Por una sencilla razón, no vamos con la palabra. Y no es ir con la palabra, vení hermano que te voy a hablar de la Biblia. No, es la palabra que Dios está hablando hoy. La verdad presente es, oíste que fue dicho, pero yo ahora digo, en ese tiempo, en este barrio, en esta ciudad, en esta familia pasaba esto, pero ahora llegó la verdad presente. Ahora llegó el Hijo. Y cuando llegó el Hijo penetró las tinieblas e hizo retroceder todo lo que había que hacer retroceder. La gracia es el instrumento. Amados, y con esto cierro de verdad. De verdad. Verdad digo y no miento. No estamos para mostrar una vida mejor. Qué lindo que vive ¿eh? Y hay gente que vive mejor que nosotros. Y no se congrega en ningún lado y no tiene ni idea que existe Dios. No estamos para mostrar nosotros una vida mejor. Estamos, y escuchame bien esto, por favor, antes de ir. Que cuando yo digo ya estamos terminando, la cabeza ya dice me fui. No, que se quede, tráela de vuelta. Está en la parada del colectivo, anda a buscarla. No estamos para mostrar una vida mejor. Estamos para mostrar que obedecer a Dios produce transformación y vida. Para eso estamos en este mundo. No para decirle a la gente vas a tener una vida mejor desde que vayas a la iglesia. Vení a la iglesia que vas a tener una vida mejor. No, estamos para decirle estás muerto, pero por causa de la vida de Él resucitás. Todo lo que toca la vida del Hijo produce transformación. Una generación que se somete en humildad a la palabra va a ver el impacto de la realidad de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Si querés ponerte de pie, vieron que les dije que ya me era la última. He perdido credibilidad y lo sé. Pero júzguenme con gracia. Quiero que recibas los últimos fragmentos de la palabra. Si querés, con tus ojos cerrados, abiertos, no hay problema. Yo estoy convencido de que esta generación va a ver el impacto de la realidad de Dios donde se mueva. Yo estoy convencido. Amados, el miércoles voy a extenderme sobre esto que voy a decir. El que quiere vivir según Dios, siempre le va a dar valor a la palabra. Él dijo, ¿ustedes quieren saber si lo que yo hablo viene de parte de Dios? Bien, si la doctrina es de Dios, ustedes la van a oír. ¿Y por qué dijo eso el Señor? Porque le van a dar valor. Si la doctrina es de Dios, si la palabra es de Dios, quien quiere vivir según Dios siempre le va a dar valor a la palabra. Nunca la va a subestimar. Porque la palabra da acceso a la sustancia de la palabra y no a la letra.
La palabra es una gran puerta de acceso a la sustancia de la palabra y no a la letra de la palabra. Yo puedo ser un gran orador, no lo soy, pero podría serlo. Pero más allá de ser buen o mal orador, el problema no es lo que yo diga, sino que la sustancia de la palabra no solo sea enviada, sino que sea recibida. Hay personas que no hablan muy bien, de hecho dicen que Pablo era tosco para hablar, pero la sustancia era lo que expresaba Pablo. No hay problema en cantar lindo, tocar lindo los instrumentos, el tema es la sustancia. Hasta quien está en la cámara transmite sustancia. El punto central no es saber mucho, el punto central es transmitir una sustancia. Pero también el punto central está en recibir sustancia. Porque si yo nada más recibo letra, es por una sencilla razón. Porque yo lo único que tengo en mi cabeza es conocimiento y ganas de expresar conocimiento. Pero cuando yo decido someterme a la palabra, siempre voy a recibir sustancia en lugar de letra. Por eso tu oración tiene que ser cuando venís o antes de venir: Señor, me someto a tu palabra. Me someto a tu... Pero no sé cuál va a ser, pero me someto igual. Porque, y esto es fundamental, quien accede a la sustancia, accede a la posibilidad que Dios le da de honrar al Padre. No se puede honrar al Padre desde la letra, pero sí desde la sustancia, que es Cristo. Quien honra la palabra puede honrar todo lo que la palabra representa. Puede honrar el congregarse, puede honrar al hermano, puede honrar la ofrenda, puede honrar todo el servicio que presta. Quien honra la palabra, honra todo. Pero para honrar la palabra es primero someterme a la palabra. No puedo honrar si no me someto a la palabra. Yo quiero orar para que podamos vivir de esa manera. Porque hay una realidad, amados, por causa del pacto eterno. Dios no va a permitir, ni Él mismo está autorizado a expandir algo que no se someta a su palabra completamente. Él mismo se creó esa limitación, y eso que Dios es ilimitado, pero por causa del pacto eterno, Él no puede permitir que su palabra se extienda en quién o en quiénes, o que alguien que está escuchando la palabra la expanda. Él no lo puede permitir si esa persona no está sometida a la palabra. Él mismo se creó esa regla. Así que qué bueno que podamos entender y someternos a la palabra. Porque, amado, todo lo que se someta a su palabra intima legalmente a Dios para que produzca expansión. Ya la actitud de sometimiento está intimando al Padre para que produzca expansión. Así que, ¿qué te parece si oramos mientras la música nos ministra? Pero con el entendimiento, todos los que tomaron notas, qué bueno que puedan orar con esas notas que tomaron del día. Los que recuerdan parte de la predicación, hacer lo mismo. Señor, permitinos la posibilidad de examinarnos exactamente. Padre, si en esta reunión algo tiene que pasar, es que tu Espíritu nos escanee. A veces pedimos el escáner del Espíritu para encontrar pecados. La realidad es que la base de todo pecado es la falsa humildad. Es la decisión deliberada. Por eso qué bueno que podamos hacer un escáner para ver si estamos determinados. Dios no te pide andar a cumplir todo lo que te pido ya, pero sí estás determinado a hacerlo, porque si estás determinado, yo te enseño. A través de mi gracia yo te voy a ir llevando a un entendimiento más profundo, a un entendimiento pleno. Pero acá lo que tenemos que ver es: ¿quién gobierna? ¿Yo o tu propio Dios? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Quién gobierna? Porque quien gobierne es donde vas a ir. Pablo venía equivocadísimo.
Pero su determinación de obedecer a Dios hizo que él pueda ver ese camino que tan estratégicamente estaba escondido. Por eso él impactó a su generación. Él produjo un impacto en su generación. La realidad de Dios se manifestó a través de él y a él le fueron revelados misterios escondidos. A él le fue revelada la iglesia. Amado, amada, qué bueno que Dios en esta mañana nos permita tener ese acceso para que su realidad sea implantada en esta tierra en la medida que nos ha puesto para que la implantemos como generación. Si vos escuchaste este mensaje y dentro de este mensaje hay cosas que escuchás repetidas y vos decís, esto ya lo dijo, bueno, primero evaluemos si eso que ya se dijo, hoy lo estoy viviendo. Porque si no lo estoy viviendo, solamente tengo una información de algo que se dijo y nunca se madura a través de la información. Pero si algo que se dijo lo estoy aplicando, lo estoy viviendo, vamos a profundizar más en eso que se dijo. Y si algo de lo que se dijo lo sabías, bueno, evaluá si eso que sabías era vida o era información. Porque si era vida, tiene que estar tocando todos los asuntos y manifestar vida ahí. Señor, permitinos acceder al conocimiento pleno. Dice la Biblia que nadie sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre. Y dice que nadie sabe las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde se junta el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y el Espíritu de Dios escanea al hombre, escanea el Espíritu del hombre, escanea al hombre a través del Espíritu. Señor, permitinos ser escaneados a través del Espíritu, para que podamos ver si en nuestra alma hay vida o todavía hay corrupción y muerte. Y donde hay corrupción y muerte, Padre, permitinos ver para que podamos, a través de la obediencia a la palabra, a través del entrenamiento de la palabra, que en ese lugar donde está todo muerto haya vida y vida en abundancia. Permitinos acceder, papá. Permitinos acceder. Permitinos acceder. Hacé tu oración, amado, ahí. Más allá de la canción, hacé tu oración, Señor, permitime ver. Permitime ver donde hay cosas que no tienen que estar, Padre, no hay problema, pero necesito que tu palabra me permita obedecer. Es tu voz que me cautiva. Es tu voz. No vine a condenar, dice al Padre. La palabra no viene a condenar, la palabra viene a alumbrar para que no te sientas condenado, todo lo contrario. Las personas huyen de la palabra porque creen que la palabra los va a condenar. No, la palabra te alumbra para que veas que no estás condenado, porque no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Pero hay que ordenar. Señor, permitinos acceder a tu voz. Hemos entendido, Padre, que a partir de que hablas, todo el desarrollo de tu palabra ya está determinado. Y que como iglesia es necesario que lo llevemos a la práctica. Donde empezamos a ver al hermano como alguien necesario. Como cuando entendemos que el hermano no se puede perder por una sencilla razón. Él porta una fracción de la palabra de Dios. No porta su propia palabra, porta una fracción de la palabra de Dios. Quien porta su propia palabra ha determinado no ser cuerpo, pero quien porta una fracción de la palabra de Dios, esa persona ha entendido lo que es cuerpo y ha entendido que no puede descartar a nadie y ha entendido algo sublime que hace el Padre. El Padre limpia el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene alguna mancha, el Padre se encarga de limpiarlo con la palabra. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo, porque el cuerpo limpia lo que es de él.
Si estás en el cuerpo, estás limpio, amado. Estás limpio. No sé por qué el Padre está hablando de esto, pero aquí hay gente que quizás se siente sucia. Si estás en el cuerpo, estás limpio. Por eso dejate limpiar por el cuerpo. Sí, Señor, gracias. Gracias. Conviene ser parte del cuerpo.